Hola, bienvenidos a Experiencias Cristianas. Estamos en la prédica número 22, por la gracia de Dios. Otra vez, gracias por tus donativos. Gracias a Dios y oremos antes de empezar. Señor, Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos y te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, este nuevo mensaje. Queremos que sea dirigido por ti, que me des la sabiduría, que me des lo que requiere y necesite, Señor, para que este mensaje sea para edificación de los oyentes, pero también para honrar y glorificar tu nombre. Damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En buena parte al inicio de mi matrimonio, mi esposa y yo compartimos el gusto de tener en casa árboles bonsái. Los árboles bonsái en verdad son árboles preciosos. Tienen la particularidad de que no crecen, son prácticamente, así los conocen, como árboles enanos, pero tienen una vista, una prestancia única, de verdad. Y yo me acuerdo que allá hace algunos años llegamos a desarrollar tal gusto por estos árboles que llegamos a tener, literalmente llegamos a tener casi 70 árboles bonsái en la casa. Era mucho trabajo, cada 8 días, el día sábado, el día domingo, juntos mi esposa y yo teníamos, porque hasta su riego era muy particular en aquel tiempo, creo que ahora ha cambiado, pero teníamos que sumergir cada árbol en una palangana o en una cubeta y así poder regarlos y luego esperar a que se secaran y entonces meterlos. Era un trabajo dificultoso, pero nos encantaba porque la mayor parte de la gente que llegaba le fascinaba el ver los árboles y les encantaba, de verdad, y nos alababa mucho el que tuviéramos ese gusto. Pero ¿qué crees? Pasó el tiempo y cuando ya no tuvimos ni el tiempo ni los cuidados adecuados, los árboles se fueron, porque no son capaces de resistir cualquier problema, cualquier enfermedad o plaga, se los acaba. Y esto que estoy contando me hace ver una situación que vivimos en la iglesia, que vivimos en las congregaciones. Dice el escritor de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante, donde dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, y no quiero adulterar la escritura, ni quiero añadir, ¿sí? Pero cuando dice, porque debiendo yo ser ya maestros, o evangelistas, o pastores, o como dice Efesios capítulo 4, versículo, él mismo constituyó a unos, y tú sabes el resto. Pero dice aquí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Conozco congregaciones que tienen algunas 10, 5, 15, 20, 30, 40 años, 50 años, y hasta festejan sus aniversarios, y gloria a Dios que lo hagan. Pero fíjate qué dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no maduramos? ¿Por qué espiritualmente todavía somos como árboles bonsái? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, como lo mencioné antes? ¿Por qué no solamente congregaciones? ¿Por qué hombres que tenemos 5, 10, 15, 30 años, 40 años de haber conocido el Evangelio, de haber conocido a Jesucristo, y seguimos en las mismas, con nuestras mismas fallas, con nuestros mismos errores, con nuestras mismas deficiencias? ¿Por qué no hay un cambio sustantivo en nuestra vida? Y luego nos preguntamos por qué la gente no quiere escucharnos. Solamente hay que ver nuestras vidas. Y no necesitamos hacer un análisis exhaustivo. No necesitamos ver nuestros frutos. No. Simplemente cada uno de nosotros tiene el deber de analizar su propia vida. Pero esto que está hablando aquí el escritor de Hebreos es algo que ocurre hoy en día. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay quienes entramos en un cassette
o en un CD, si tú quieres, por hablar de moderno, donde no nada más le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y queremos seguir escuchando lo mismo, no hay cambios, no hay nada. Y por eso dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, que hubiéramos ya avanzado, que hubiéramos madurado espiritualmente, no lo queremos hacer. Nos hemos hecho tardos para ir. No queremos oír otra cosa más que nuestra sana doctrina. No queremos oír otra cosa más que nosotros sí tenemos la verdad. Nosotros sí tenemos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros sí. Bueno, mira, ¿por qué no crecemos? Número 1. Dice el salmista, capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué no crecemos? ¿Sabes por qué no crecemos? Una de las causas, creo yo, esa es mi opinión, creo yo, es porque somos flojos, somos apáticos, somos indiferentes a la palabra de Dios. Y en más de un versículo, no solamente esto, en más de un pasaje, el Señor nos recuerda tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nomás recuerdo Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero nos hemos hecho flojos, nos hemos hecho apáticos, indiferentes ante la palabra de Dios. Algunos no sabemos versículos de memoria, unos cuantos. Pero en realidad el escudriñar la Escritura, como el mismo Señor Jesús dice, Juan 5:30, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y lo que está hablando aquí el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No tenemos que andar dando clases acerca de otros grupos, acerca de otras congregaciones, acerca de religión. ¿Para qué? Cuando nosotros nos dedicamos a la prioridad, a lo importante que es para nosotros, como dice aquí, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarneros se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová está su delicia. ¿Y cuántos de nosotros, de verdad, hermano, amigo, cuántos de nosotros tenemos esa disposición, tenemos ese ánimo de escuchar, de escudriñar, de leer, de atender la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? El mismo salmista, ahí adelantito en el capítulo 27, versículo 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué no crecemos? Porque nos hemos hecho sordos. Porque nos hemos hecho apáticos, nos hemos hecho flojos. No escudriñamos realmente la Escritura. En algunas ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de predicar, de compartir la palabra de Dios, y que les digo, a ver, vayan al libro de Amós, o vayan al libro de Oseas, o simplemente vayan ahí a la primera carta a los Corintios. ¿Y sabes qué hace mucha gente? Esto es lo que hacemos. ¿Qué demuestra esto? Y si cito algún pasaje, o citamos algún pasaje, yo mismo, así lo reconozco, citamos un pasaje y ni siquiera sé dónde está. Sabemos que dice en alguna parte de la Escritura, no tenemos eso. Imagínate cuando el Señor fue tentado. Y estoy en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor fue tentado. Y cuando Satanás una y otra vez lo tentó. ¿Cómo contestó el Señor? Porque escrito está. Imagínate al Señor diciendo, bueno, en alguna parte de la Escritura dice, no sé en dónde, pero dice. Eso no fue lo que hizo. ¿Qué nos mostraba eso? Que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tenía interés, tenía la disposición, quería estar con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Por qué no crecemos? El asunto de escudriñar, el asunto de conocer, el asunto de saber pasajes, de conocer esto, de tener el conocimiento de la palabra de Dios, no es solamente de maestros, de predicadores, de pastores, de gente que se dedica o que dirige, no, es de todos. Acuérdate cuando el apóstol Pablo llegó ahí a Berea,
¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cuando llegó él y Silas a Berea. Llegó y predicaron. ¿Y qué hicieron los de Berea? Dice, escudriñando cada día estas cosas a ver si eran ciertas en la palabra. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos dejamos llevar más por el nombre del predicador, por la labor del predicador, por la elocuencia del predicador. Qué bueno que hay instrumentos, y qué bueno que viajen ciudades, viajen países, que vayan de un lado a otro, que suban videos, que prediquen en la televisión. Qué bueno, gloria a Dios. Son instrumentos de Dios, pero es la responsabilidad y el compromiso, la obligación de cada uno de nosotros estar escudriñando permanentemente, no solamente cuando escuchamos el mensaje, sino de por sí, que eso sea un hábito en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hacemos? No lo hacemos. ¿Por qué no crecemos? Pues porque no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos tener esa disposición, esa atención, esa dedicación para escuchar la palabra de Dios. Uno se pregunta, ¿cómo es que la iglesia en el primer siglo creció tanto? Es que eran otros tiempos, hermano, no puedes comparar esto que el otro. No, te voy a decir, no lo voy a decir yo, te lo voy a decir de acuerdo a lo que aquí dice. Dice Hechos capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día. Hoy nos da flojera ir a la iglesia a veces los domingos. Entre semana, tal vez el miércoles, o tal vez el viernes si hay oración, o tal vez si hay cenita después de algo. Aquí dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hoy estamos a hacer reuniones nacionales, estamos a hacer campañas de evangelización para llamar a la gente, para evangelizar a la gente. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Estaban constantes en la palabra, estaban constantes en la oración. ¿Por qué no crecemos? Pues porque no queremos. No queremos. Este es el libro de vida. Nos encanta ver en Facebook cómo meten algunos pensamientos, algunos mensajes relacionados con la palabra de Dios, y estamos de acuerdo y hasta le damos like y nos gusta y nos encanta y todo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Y luego nos preguntamos por qué somos congregaciones bonsai. Y la segunda cosa, que es, en mi opinión, ¿por qué no crecemos? Ya hay dos pasajes en el libro de Lucas. Primero voy a leer Lucas capítulo 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y yo sé que muchos van a estar pensando de que sí, está hablando del pueblo de Israel y está hablando de los gentiles. Sí, pero mira los principios, lo que dice aquí. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y ahí sigue la historia. Y ahí sigue hablando cómo el dueño se enojó tanto y dijo, fuérzalos a entrar a todos los caminos, a todos. Y es lo que hablan de los gentiles, que ahora los judíos no quisieron. Bueno, ahora, mira, ¿qué podemos aprender de este? ¿Qué principios hay? ¿Y qué es de lo que estoy hablando? ¿Por qué no crecemos? Estoy hablando de pretextos. Pretextos, pretextos y pretextos. Tenemos pretexto para todo. Tenemos pretextos porque no estamos en la iglesia que me guste, no estamos en la iglesia que me llene, no estamos en la iglesia donde me sienta bien, o la congregación o como quieras llamarle, o estamos en la iglesia, no estamos en la iglesia donde se sigue la sana doctrina, o no estamos en la iglesia donde usan instrumentos, o no estamos, y mil cosas más. O el pastor no predica como uno quiere, o el predicador, o esto, pero para todo tenemos pretextos. Mira, finalmente la responsabilidad tanto de los que predicamos como los que escuchan es cada uno de nosotros está comprometido, está obligado a tener una relación íntima con Dios. Aquí fueron invitados al banquete y todos despreciaron el banquete. Y lo mismo habla en el capítulo 9
de Lucas, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero también déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar al reino de Dios. Igual que en el banquete, ¿qué fue lo que pasó? Pretextos, pretextos y pretextos. Y nosotros hoy en día, ¿cuál es tu pretexto? ¿Cuál es mi pretexto? ¿Cuáles son nuestros pretextos? ¿Por qué no crecemos? Porque a todo le encontramos un defecto, a todo le encontramos un problema. No es la congregación que quiero, no es la prédica que necesito y mil cosas más. Y como quiera que sea, seguimos, literalmente, muchos de nosotros seguimos como árboles bonsai. Nos pueden ver hermosos por fuera, pero ¿cuánto vamos a durar así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Acerca de esta tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque debiendo ser ya otro nivel, otra madurez, para discernir efectivamente entre el bien y el mal. Y muchos de nosotros nos hemos ocupado más en reglas, más en procedimientos. Por un lado, somos apáticos, somos flojos para escudriñar, para leer la Escritura. Y segundo, a todo le encontramos pretexto. Ojalá que tengamos la disposición, el ánimo de ir hacia adelante, de cumplir el ministerio y de entender que nuestro deber para madurar es tener una relación apropiada con Dios. Gracias otra vez por estar con nosotros. Síguenos en las redes sociales, coméntanos y te esperamos para la próxima. Que Dios te bendiga.